Se llaman las generales de la ley cuando algo te une de alguna manera que no puede ser imparcial. Debo reconocer que hoy estoy tomado por las generales de la ley porque les voy a presentar a una persona que me fue a buscar en la noche oscura del alma. Me mostró la esperanza, la luz y me dejó encontrarla y experimentarla por mí mismo. Para mí, él es la demostración del camino de superación del ser humano, donde le reconozco la maestría. La vida es la escuela del cambio. Cuando encuentras una respuesta, te cambian las preguntas. Aquí la única maestra es la reina de las transformaciones. Eso que llamamos muerte. El resto somos todos aprendices, pero no todos necesitamos aprender lo mismo. Soy Alejandro Korch, hombre medicina, y en este podcast vamos a usar las palabras para sanar y vivir en paz, aunque la realidad nos exija la guerra. Aquí inicia el camino para tu retorno a casa. Esto es amor y es para siempre. ¿Quién es Alejandro Spanger? Fue supervisor de mi terapia cuando yo tenía unos 20 y poco añitos. Fue el valiente, con muchísimo coraje, viéndolo ahora acá desde este momento de la vida, que me apadrinó y le dijo a mi psicóloga en el momento de la noche más oscura de mi alma: él va a encontrar la verdad, son los indios que lo van a ayudar. Un psicólogo gestáltico eminencia que corre los riesgos por compromiso con la vida y un buscador espiritual desconocido para él, alias yo. Amigo, suegro, el título más grande para mí se lo voy a dejar para el final. Compañero de muchas aventuras espirituales, entre otras, cofundador de Purificación y mentor de Purificación y de la espiritualidad libre, cofundador de la comunidad Quebrada del Cerval. Escribió el prólogo de todos mis libros porque, como dice Ramón Borges, agente de prensa, equipo ganador no se toca, o sea que hasta el día de hoy me da el regalo de abrirme con su corazón el camino. Coescribimos El Camino a la Libertad en el año 2011 y aparte tenemos mucha vida íntima de compañero de vacaciones, de grupo de amigos, de navidades, de familia, de casamientos. Entre ellos me entregó a mi esposa en el altar, y también de muchos velorios, siendo testigo de cómo caminaba el fallecimiento de su cuñada, su mamá, su papá. Pero ¿quién es para afuera? Psicólogo, profesor de facultad de la Universidad de la República durante muchísimos años en la cátedra de Gestalt, primer hombre medicina del camino nativo aquí en Uruguay, podríamos decir que es el primer hombre medicina autóctono de estos pueblos libres. Enseñó y sigue enseñando en varios rincones de Brasil, de El Salvador, de Argentina, de España y de Ecuador, hasta donde sigue viajando. Los misterios de la vida hacen, y la elección de él y de su pareja, que viva gran parte del año en Bahía, donde está en este momento en Brasil y donde nos estamos comunicando con él. Es autor, si no me equivoco, de 7 libros, ya me va a corregir. Es fundador del Centro Gestáltico de Montevideo, del Centro Atman y de El Camino de los Hijos de la Tierra, que fue incluido no solo el visionario, sino hasta el que le dijeron el nombre. Es esposo, padre de 4 ternuras y abuelo de 9 ternuritas. Y para mí el mejor título que la vida me regaló para compartir con él, y me emociono cuando lo digo porque es verdad, es el mejor abuelo que la vida le pudo haber dado a mis hijos. Y ese título, chapó. Bienvenido, Ale, querido. Ya les dije que no podía ser. Las generales de la ley me agarran. ¿Cómo estás? Muy bien, como te decía un rato antes, llegado de la playa, así que puedo estar a esta altura de la vida, este regalo de vivir aquí muy cerca del mar, con una temperatura paradisíaca, muy contento. Bueno, como siempre, con mucha intensidad.
Esto, como hablábamos a veces en broma, este camino no tiene vacaciones en realidad, ¿no? Es permanente y en todo momento al servicio, ¿no? Al servicio de la verdad, al servicio del amor, al servicio de la humanidad, de la familia. Así que bueno, un gusto estar compartiendo este espacio contigo, con toda la gente que te sigue, reconociendo además, ya que me tocan las generales de la ley, también el amor, el cariño, la admiración por el coraje de haber levantado todo lo que has levantado en tu vida. Mm. Mucho lo he compartido, pero viendo esta belleza de tener un yerno que vive aquello que enseña y cuya vida es un espejo, un reflejo, una inspiración para tanta gente, ¿no? De alguna manera, mucha medicina que ha surgido de esto que decías tú, ¿no? De la noche oscura del alma, es el momento previo al despertar. Así que bueno, agradecer mucho por tu vida, mucho por poder estar aquí juntos en otro nuevo proyecto para todos los que quieran sumarse a este viaje maravilloso que es el viaje del alma, el viaje de descubrir nuestra verdadera identidad y de traer un orden a la vida, el orden del amor, más necesario que nunca en este tiempo, ¿no? A quienes nos están escuchando, muchos te conocen, muchos será la primera vez. No te conté a vos, Ale, que este podcast se llama Es Amor y es para siempre. Y justamente tiene el propósito de sacarnos por un momento de las urgencias de lo cotidiano para poder ir a hablar de lo profundo. O sea, deja de preocuparte, está bien, hay que ordenar la vida, pero hay ciertas cosas que en un momento están ordenadas y nos tenemos que ir a ordenar más en la profundidad, lo que nuestra alma necesita, lo que son las causas después de los conflictos que vivimos y nuestra personalidad va a tener que atravesar en la vida diaria. Entonces, para un buscador que está empezando desde este lugar de ser abuelo, ¿qué tendrías para decirle sobre el viaje de ser humano, para orientarlo con los desafíos de esta época? Vos que estás tan al frente y que tenés esa mixtura de ir a trabajar intensamente y después ir a descansar intensamente. ¿De qué se trata este viaje de ser humano para alguien que te escucha por primera vez? Bueno, una preguntita para empezar. Justamente estoy retornando hace poquito de dar un curso en España y siempre lo organizamos como si fuera una gran ceremonia, más allá del contenido. En este caso se trataba de aprender sobre terapia de grupo y como en toda ceremonia tiene un gran propósito, ¿no? Y el gran propósito era y es comprender con el corazón. Y esto, más allá de que es una frase muy romántica, muy linda, es tomando una palabra de Saint-Exupéry, cuando decía, lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve bien con el corazón. Y más allá de las últimas investigaciones científicas que demostraron que el corazón también tiene neuronas, este, es comprender que la mente, en realidad la mente que usamos normalmente, en algunas tradiciones se llama la mente inferior, no está capacitada para captar totalidades. Porque en realidad esa mente es la creadora de la ilusión de la dualidad, de la separación, ¿no? Para comprender tiene que separar las cosas y luego buscar una síntesis. Y hace, igual que gran parte del aparato perceptivo, que percibamos lo que separa las cosas y no lo que las une. Entonces hoy en día estamos en ese gran desafío, que por ejemplo el más común de todos es la ecología, ¿no? Como estamos comprendiendo que en realidad y le ponemos pesticidas a la tierra, después se las come la vaca en el pasto y pasa la leche y luego nuestros hijos se toman la leche envenenada para producir más alimentos. Esas paradojas que estamos descubriendo hoy en día, que es comprender que en realidad está todo conectado con todo y que no hay manera de escapar a la unión en realidad, y que la separación es una gran ilusión y que estamos aprendiendo por las consecuencias de vivir en la separación las leyes fundamentales de la unión. Entonces, gran parte de lo que conversamos, al principio lo entendemos con la mente y tratamos de categorizarlo, de comprenderlo, pero en realidad el gran viaje es tratar de abrirnos a comprender con otra parte de nosotros, ¿no? Una parte que no es una parte etérea o
reservada para unos pocos, porque todos en nuestra vida hemos tenido la experiencia de lo que en psicología se llama un insight, que es una súbita revelación, una comprensión que no teníamos antes, que nos revela una verdad que se nos impone por una claridad experiencial. Tenemos una experiencia. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿No? Como que todo el campo de nuestra experiencia se rearma de una forma diferente y de pronto tenemos un ajá, un eureka. Entendimos algo muy profundo. Y lo notable es cuando queremos explicárselo a alguien con palabras y lo volvemos a pasar por la mente, porque es la forma en que nos comunicamos, las personas nos quedan mirando como diciendo, pero eso te lo dije yo antes y no lo aceptabas. O si te lo dice tu terapeuta, lo aceptás. Y la desesperación que nos viene en ese momento de que en realidad no es eso lo que queremos decir, porque esa experiencia no es una experiencia mental, es una experiencia organísmica, emocional, que nos conecta con emociones muy profundas, a veces lloramos de la emoción, ¿sí? Y esa es lo que llamamos la mente superior, la mente capaz de comprender totalidades súbitamente, ¿no? Y esa es la apertura hacia comprender con el corazón, esa es la experiencia de comprender con el corazón. No necesitamos, como te digo, comprobarlo o que alguien nos diga que es correcto, porque se nos impone esa verdad de una manera inmensamente profunda, ¿no? Y el gran desafío siempre ha sido, ¿no? Para vos, para mí, ¿no? Poner esto en palabras, ¿no? Pues explicarle a la gente de qué se trata este camino, ¿no? Y entonces algunas frases que son antiguas de repente, para organizar esto de qué se trata este viaje de ser un ser humano. Teilhard de Chardin decía hace mucho tiempo, no somos seres humanos con un espíritu o con un alma, sino que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. ¿Y esto qué quiere decir cuando lo llevamos a la práctica? Quiere decir que si intentamos comprender el viaje de ser un ser humano desde una perspectiva humana, lo que llamamos humano, la vida cotidiana, las transacciones, los conflictos, los problemas, la vida se vuelve absurda. Ujú. Miramos para el costado, vemos los destinos de los vecinos, hijos perdidos, hijos enfermos, matrimonios rotos, pérdidas, dolores, sufrimientos, interrupciones de la vida humana, gente que se nos muere tempranamente, el dolor que hay ahí, la suma de pérdidas, las guerras, las batallas, la pobreza, es decir, la aparente y tremenda injusticia del mundo en el que vivimos. Entonces la conclusión natural es, ¿para qué miércoles estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo en este planeta? ¿Me equivoqué? O lo que fuera, es una desesperanza, ¿no? Entonces, trasladarnos a un plano mayor para comprender no es una fuga de esta realidad, ¿no? Mm. Sino, Aunque mucha gente lo haga para eso. exacto. Y los caminos espirituales también pueden ser vistos por las religiones como fugas para buscar un consuelo para el sufrimiento humano, ¿no? Y no es así, porque así se plantea muchas veces y se comprende. Y en este punto es muy importante entender que esto que llamamos alma, que es nuestra primera individuación o individualidad con respecto a la fuente de la que venimos todos, tiene el propósito de ser un ser humano. Y no Ujú. es el ser humano queriendo irse hacia allá para evitar el sufrimiento de ser un ser humano, sino una elección profunda, consciente, de participar en este diseño de ser un ser humano. Por supuesto que las causas y los por qué que la gente se plantea enseguida, ¿para qué un ser espiritual puede que no, son para un poco después, porque primero hay que entender otras cosas para poder irse para ahí, ¿no? Pero eso es como un eje ordenador, ¿sí? De comprender que existe un propósito muy profundo por el que mi alma, lo que realmente soy yo, un ser espiritual viviendo una experiencia humana, quiere venir a la Tierra a tener esta experiencia, incluyendo el dolor, el sufrimiento y todo el paquete. Y acá hay un tema importante, porque si sos un buscador espiritual, es porque te han pasado cosas en tu vida. Ujú. Y no son cosas agradables.
Y es importante entender que cuando estás en bienestar, cuando estás en amor, cuando estás en fluidez, no surge ninguna pregunta de para qué estoy aquí ni quién soy yo. Esto para Ujú. entender un poquito el papel del desorden al servicio del orden. Porque cuando estoy maravillosamente bien, no paro para preguntarme, to be or not to be, quién soy yo, cuál es el sentido de la existencia. Es cuando la existencia humana se ve cuestionada profundamente que buscamos las razones por las cuales eso está ocurriendo de esa manera, ¿no? Esto que hoy en día es una expansión inmensa de todas las terapias alternativas, ¿no? En la medicina, en la psicología, que cada vez se expanden más para darnos comprensiones mucho más amplias de la causa de la enfermedad o del conflicto que estamos viviendo en este momento, ¿no? En la psicología empezamos a ampliar y comprender el papel de lo ancestral en nuestra existencia, en nuestra vida. En las medicinas alternativas empezamos a comprender mucho más sobre los diferentes cuerpos que nos integran y sus interrelaciones, qué tiene que ver el cuerpo energético con lo que trabaja la acupuntura, qué tiene que ver el cuerpo emocional con la creación de determinadas enfermedades a nivel físico. La incapacidad, y no porque sea mala, de la medicina alopática para responder a todos tipos de enfermedades, porque empezamos a ver que hay padrones emocionales, psicológicos y ancestrales que han influido en que aparezca una enfermedad. Y en eso mismo ir comprendiendo el orden de que este cuerpo material es el que recibe el impacto de todo lo que no podemos elaborar en los otros cuerpos que nos Ujú. integran, y entonces es como la vela, está al servicio de que el fuego está encendido y se va consumiendo con él. Empezamos a comprender muchas otras cosas y su interrelación. Pero en esto, entender que la búsqueda espiritual empieza con una profunda insatisfacción, la vida que estoy viviendo, y que esa profunda insatisfacción es el resultado de vivir una vida, podríamos llamar, no real o no auténtica, porque hay partes nuestras que no pueden ingresar, hay elementos en la educación y en la familia que restringen la expresión de nuestra verdadera identidad, ¿sí? Y eso produce un nivel de sufrimiento y de confusión que hace que alguien en algún momento se oriente y pueda decir, esto no es todo lo que hay, ¿no? Yo necesito encontrar algo más. ¿Qué lugar tiene el corazón en el camino? ¿Qué lugar tienen las emociones y los sentimientos en este viaje del ser humano? Cuando hablamos de corazón, ¿qué queremos decir, no? Ujú. Porque la primera cosa que la gente hace en relación al corazón es o ligarlo al cuerpo físico, al corazón que nos mantiene vivos, por decir así, y su función, y luego lo asociamos al sentimiento, ¿no? Como que corporalmente, a nivel del vientre, tenemos las emociones más básicas, ¿no? El miedo, el deseo. Y el corazón lo asociamos con los sentimientos más elevados, ¿no? Como el amor. Y hay una palabra hindú, Hidrayam, creo algo así, no me acuerdo exactamente, que en realidad quiere decir, aquí está el centro, ¿no? Entonces, cuando hablamos del corazón, en realidad hablamos de un lugar en el centro del pecho, ¿no? El hábitat en términos de chakras del chakra del corazón, ¿no? Y este lugar está siempre asociado a la localización del alma, ¿no? O el punto o el nudo que une el alma al cuerpo físico, ¿no? Entonces con eso viene también la emoción más profunda, el sentido de identidad más profundo. Para poner un ejemplo, cuando la gente dice yo, se lleva la mano al pecho, no se lleva la mano a la cabeza, no se lleva la mano a las piernas, ni a los genitales, ni a ningún otro lado. La lleva al pecho. Cuando dice yo, se lleva la mano al pecho. Esto es un acto inconsciente que hacemos todos, porque en realidad el sentido de identidad está aquí. Es verdad que a través de todas las heridas, si queremos huir del dolor y del dolor profundo, no del sufrimiento, porque esa es la gran diferencia, del dolor profundo, tenemos que bloquear el lugar donde lo sentimos en nuestro cuerpo, y es este lugar central, ¿no? Al que referimos como corazón. Y ahí es donde se produce la desconexión, ¿sí? Entre la mente
y el corazón. Cuando perdemos la orientación del corazón, tenemos que ir a otro lado para orientarnos y entonces vamos a la cabeza. Y la cabeza es un órgano que está ligado a la sobrevivencia, ¿no? A ordenar el mundo y la experiencia de tal manera de que el cuerpo físico sobreviva. Entonces, todo lo que procesamos es a partir de los miedos, de las dudas y de los temores, que en realidad estamos experimentando a partir de que perdimos la conexión con este centro de identidad que es el corazón o el hábitat Ujú. del alma, ¿no? Del espíritu en nosotros. Y esto es un proceso que venimos viviendo en esta vida desde que encarnamos, ¿no? Las diferentes circunstancias, aún dentro del vientre de la madre, si nuestra madre estaba en duelo, si estaba deprimida, si estaba teniendo a ese bebé porque era la única manera de mantener su matrimonio, si se fue de casa y se casó y está embarazada para huir de un padre violento y una madre sometida. Todos esos elementos los está viviendo el bebé como parte de su experiencia de llegada al mundo, ¿no? Lo que llamaríamos la primera configuración de su destino, porque eso es lo que vino a experimentar y a vivir, ¿no? Si recordamos que en realidad estamos aquí porque le hemos dicho que sí, aunque muchos han dicho que sí con mucha ambivalencia. Fue medio un sí, pero no te dieron mucha chance de decir que no, ¿no? Eh, claro, entonces, en realidad, ¿cuál es el papel del corazón? Y el papel del corazón, el corazón es el lugar donde podemos experimentar la verdadera dimensión del amor y de la unión, de la no separación. Y es el hábitat de nuestra conciencia también. Nuestra Ujú. conciencia de sentir, nuestra conciencia de ser seres humanos y también nuestra conciencia eterna, de ser seres eternos. O sea que si bloqueamos esto, quedamos totalmente sumergidos en el plano psicoemocional, es decir, el plano espiritual, el plano de la experiencia profunda de ser un ser eterno queda obliterado y entonces nos orientamos de otra forma. Y ahí estamos disponibles y necesitamos eh, de orientarnos según la cultura donde nacimos. ¿Mm? Y entra todo el mundo de la supervivencia, ¿no? Si alguien Exacto, nació, alguien se va a morir, hay que estar en estado de guerra, batalla, sálvese quien pueda, exacto. competir con los demás. Exacto, si naces en esa cultura, ¿qué significa ser mujer en el mundo árabe, en el mundo japonés? Es decir, hay ya un envase en el que tenés que entrar y por lo tanto, si hay cosas tuyas que no ingresan, y es importante comprender esto de punto de vista psicoemocional, que la gran figura, el gran tema de la infancia es la inclusión. Ujú. El bebé, el ser humano, es el ser humano, el mamífero más vulnerable de la creación. Y entonces, o sea, su vida depende, su vida, su existencia, no solamente su vida emocional o psicológica necesita del amparo, del cuidado, del amor, de la alimentación de sus padres, ¿no? Sino que su cuerpo físico es inviable si no lo alimentan, si no lo cuidan y si no lo limpian, si no lo ayudan a sanar cuando está enfermo. O sea, la infancia más allá de toda esa cosa tan linda de pureza y de lo que fuera, es un proceso entre la vida y la muerte. O sea, cuando Ujú. un niño se siente solo, no puede configurar que su mamá está en la cocina y su papá está trabajando y su hermano está jugando en el living. Lo que siente es que está abandonado en el mundo y que por lo tanto se va a morir porque solo no puede. Y Entonces, esas cuando emociones quedan en nosotros, aunque después nos volvamos unos adultos sofisticados y nuestra mente esté en la supervivencia porque el corazón tiene otro registro. lógico, porque además hay un orden en esto, que es el orden de la sobrevivencia, como decís vos, y si esas emociones son incompatibles con la continuidad de la existencia, es decir, si nosotros sumamos suficiente dolor e incapacidad de darle un sentido a ese dolor o elaborarlo, y esto es importante porque el sentido no tiene que ver con el significado, que es una cosa mental, sino con una dirección, ¿sí? Hacia Ujú. dónde voy, hacia derramarme en el mundo, hacia afuera, hacia vivir la vida como ser humano, que tiene un transcurso, ¿no? Desde que nazco hasta que muero. Si eso no lo puedo hacer, eso implica que voy a sufrir una desorganización psicoemocional, lo que llamamos comúnmente la locura, la depresión,
de la que viene el suicidio y otro montón de trastornos que llamamos trastornos de personalidad hoy en día, ¿no? De una personalidad que no consigue estructurarse de tal manera en que pueda encajar en el universo, en la cultura, en la sociedad en la que está viviendo en ese momento en particular. Naturalmente, todas las fuerzas de sobrevivencia se ponen en juego para bloquear o separarse de distinta manera, según las capacidades de cada uno, la edad en que eso le sucedió, pero en estos primeros años de vida, si yo no siento la seguridad y el amparo, lo suficientemente buenos, esto lo decía Ujú. un analista inglés, Winnicott, los padres suficientemente buenos, el clima familiar suficientemente bueno, es una palabra bastante amplia, pero lo que quiere decir es que interactúa con las condiciones que cada uno trae al mundo para Ujú. poder darle sentido a la experiencia. Esto abre las puertas a hablar de la antigüedad del alma, que simplemente quiere decir cuántas vidas has encarnado y cuánto has conseguido un grado de maestría para comprender lo que es la experiencia humana, y eso se llama hoy en día en psicología resiliencia, ¿no? La Ujú. capacidad de a pesar de pasarlo muy mal, de conseguir un proyecto de vida exitoso, por decir así, en el mundo, ¿no? De poder insertarte en el mundo y darle a tu vida un sentido trascendente o profundo, ¿m? Que sea satisfactorio para ti. Queda a nosotros como una herida de separación. El primer momento en que me separo de mí mismo es cuando la herida psicoemocional, lo que traducimos como una experiencia humana en la cual si yo no la trasciendo o consigo hacer algo con ella, mi vida o mi proyecto existencial fracasa, voy a la locura, más allá de que eso forme parte de un plan mayor, pero en lo específico, la voy a pasar muy mal. Entonces, en ese momento, para lo que llamamos la economía psíquica, es mucho más barato conseguir bloquear o encapsular, ¿no? Lo que luego va a aparecer como síntomas más adelante en la adolescencia, en la primera juventud, en la primera adultez, va a aparecer como diferentes síntomas de disarmonía, disconexión, problemas en las relaciones, problemas en la entrega, en la aceptación del amor, en considerarme suficiente para ser amado, etcétera, etcétera. Estrategias en el mejor de los casos, porque ahí estamos hablando del campo de la neurosis o del campo de la mejor de las disfuncionalidades que tenemos Ujú. hoy en día en el Sí, sí, planeta. después pueden haber enfermedades, pueden haber desequilibrios físicos, Claro, mentales, está. esquizofrenias. Y se puede manifestar a través de enfermedades, la aparición Ujú. súbita de una enfermedad autoinmune, la aparición Mm. súbita de un cáncer, de un trastorno cardiológico, y todo eso a partir de que tenemos un conocimiento más amplio de la interacción de los diferentes cuerpos que tenemos nosotros, tiene una lógica de por dónde se expresa esa desarmonía que empezó hace mucho tiempo, se expresa en el cuerpo, se expresa en la psiquis, depende. Luego, la insatisfacción que produce ese corte de conexión con nosotros mismos se manifiesta en nuestras relaciones, particularmente las más íntimas, porque fue en las relaciones más íntimas, en la historicidad de nuestra vida, de la infancia. Luego se van a repetir cuando alcancemos un nivel de intimidad e interdependencia Ujú. natural de la relación de pareja, la relación de familia. Ahí es donde van a aparecer los obstáculos, porque en esa interdependencia primaria que yo tuve, en que necesitaba confiar en el amor e integrarme al mundo a través del soporte y el apoyo de los adultos, se vuelve a vivir la subjetividad de todo ese desorden anterior. Mm. Y al entender que es tan importante para el niño sentirse incluido, para el niño esto se traduce como, ¿qué tengo que hacer para ser amado? Ujú. Y ¿Cómo sobrevivir. hago y sobrevivir? Porque ese es el gran tema en la infancia, ¿no? ¿Cómo hago para vivir acá? Necesito de este amor, de esta inclusión. Si eso no está, tengo que ver qué hago conmigo para encajar en eso. Y me sale mucho más barato darme ese lugar de ser responsable y hacerme cargo de las disfuncionalidades del entorno que reconocer, no estoy en condiciones tampoco, que mis padres tienen heridas por las cuales no me pueden dar eso. Entonces me hago cargo de un sentimiento de no ser suficiente para ser incluido. Y el gran tema sigue siendo entonces, en la vida cotidiana y de adulto, ese personaje que he logrado formar para sentirme incluido con esa carga de insuficiencia,
¿Cómo hago ahora yo para ser amado por la persona que me gusta? ¿Cómo hago yo para ser amado en el trabajo que estoy viviendo? ¿Cómo hago yo para sentirme bien en el mundo? Es afuera, lo tengo que obtener de afuera. Y Mm, eso una y otra vez me sigue separando de mí mismo y del sentimiento de inadecuación que me acompaña. Este es el lado, digamos, negativo, ¿no? ujú, Pero para instilar esperanza, ese es también el motivo por el cual me convierto en un buscador espiritual. ujú. Y ampliando el concepto de buscador espiritual, que no implica ir a una ceremonia de medicina o hacer yoga, meditación o lo que fuera, es un camino de autoconocimiento. Es lo que me dispara a tratar de entender por qué, cómo, para qué me pasan las cosas que me pasan a mí. Y esto muchas veces va acompañado de ver cómo se repite un patrón en mis relaciones y en mi vida. En algún Mm. momento, después de 3 separaciones de pareja, tengo que empezar a asumir que hay algo dentro mío que está provocando esas separaciones y que la culpa no es toda de afuera, ¿no? En algún momento tengo que despertar a la idea de que, y la gran dificultad después es ir a pedir ayuda, porque en todo este proceso de vida el mensaje es, tenés que poder solo, y además, como resultado de esa herida, la profunda convicción que se convierte en una creencia de que nadie me puede ayudar. Ahí empieza la guerra. El estado de guerra es tengo que poder solo con lo que me pasa, Sí. emocionalmente mi entorno no me lo da, pero yo necesito sobrevivir y adaptarme a lo que mi entorno me permite, reprimo cosas para adentro y con todas esas contradicciones salgo al mundo de la supervivencia, negando lo que me pasa en el alma o llevando el alma adelante. Y ese entorno, ahí hablaste de la mente, ¿no? En torno a la adolescencia, juventud, que entra a la mente a decirle al niño que llevamos dentro, basta de ser Jesucristo y poner otra vez la mejilla, o sea, los que siempre van al amor, al amor, al amor son los niños siempre apuestan al amor otra vez, otra vez, otra vez, y hay un momento que Se cansa. la mente de ese joven se cansa de ese amor, se cansa de ser discriminado y empieza a defenderse. Y ahí hay otra herramienta que empieza a funcionar, que es ese pensamiento inferior que vos traías. Y aparte de todo eso, está la mente superior observando todo eso con chispazos de memoria, con chispazos de por acá no es. Yo me acuerdo esto de cómo en mi infancia yo me daba cuenta que no era así como lo hacían los adultos. O sea, había un lugar en mí que se acordaba cómo era, ¿no? Sí, Y eso le pasa al que está teniendo ese movimiento. Viste que los psicólogos siempre te dicen, tu herida estuvo, ¿qué te pasó de los 0 a los 5? ¿Qué te pasó de los 0 a los 3? Y yo quiero aclararle a quienes te están escuchando hoy que sos un maestro en psicología y que a la vez yo te he visto ayunar 4, 7, 9, 13 días debajo de un árbol, que te he visto dirigir búsquedas de visión, te he visto dirigir danzas del sol, danza de la paz. Has danzado con nativos americanos, Ecuador, Brasil, México, o sea, no sos un teórico de biblioteca, ¿m? no, Lo sabés explicar muy bien, pero lo has comprendido en tu totalidad. Eso es lo que sí, te vuelve más interesante y por lo que es que le digo a las personas, presten atención, no te está diciendo algo que leyó, te está diciendo algo que es. claro. Lo que estoy compartiendo es mi experiencia, ¿no? La experiencia de vida, lo que fui encontrando atrás de todas esas búsquedas, ¿m? Que es la búsqueda del autoconocimiento. En realidad, es importante comprender que lo que libera es el autoconocimiento, ¿no? Porque nosotros no somos lo que sucedió en el pasado con nosotros, sino lo que hicimos frente a lo que sucedió en el pasado. Somos la respuesta creativa que le dimos a eso, ¿no? Y en realidad esa respuesta creativa tiene que ver con quién somos nosotros en lo más profundo, ¿no? Yo lo que podría decir hoy en día con respecto a la psicología en general, más allá de las diferentes corrientes y las diferentes formas, es que la psicología está lidiando con las consecuencias de la separación. Y lo que nosotros encontramos en la práctica de la psicoterapia es las heridas que las personas traen como consecuencia de la separación, ¿no? Vos hablabas de un elemento que es la adolescencia,
y que la adolescencia también se convierte en la puerta a esa batalla. Y hay un elemento muy importante ahí, porque el adolescente comienza naturalmente a discriminar lo falso de lo verdadero, comienza a discriminar los dobles discursos, comienza a discriminar las incoherencias entre lo que los adultos dicen y lo que los adultos hacen. Entonces, eso muchas veces lleva a una inmensa desconfianza, porque no hay un orden ético, no hay un orden amoroso de inclusión, sino que hay un orden de exclusión y hay un orden de individualismo y hay una agenda atrás de todas las propuestas, ¿no? ¿Qué quiere este de mí? Así que cuando alguien nos ama, la primera pregunta, porque además me siento inadecuado, si me ama por lo que soy, no por lo que doy, lo que he aprendido a dar a las figuritas que cambio a partir de que me acepten, desconfío, porque en realidad desconfío de ser lo suficientemente valioso como para que alguien me ame, ¿no? Entonces, todo eso se junta en un combo en ese momento y hay una pérdida de confianza en la legitimidad del mundo en el que estamos viviendo. Estos adultos, este orden, el orden educativo, que en definitiva es un trabajo de adoctrinamiento, para que aprenda a pensar de una manera, a sentir de otra y a actuar de otra, y que aprenda a competir con mis compañeros, y que aprenda a ordenar el mundo en el tiempo que paso haciendo cosas que no me interesan para luego tener 20 minutos de descanso, y así estoy entrenado para trabajar todo el año en algo que no me interesa y tener 20 días de licencia. Y en los 20 días de licencia, cuando comienzo a darme cuenta de el espacio que hay, cuando no tengo que ir a trabajar, me empiezan a pasar otras cosas. Algunas de ellas no me gustan, me empiezo a dar cuenta que en el trabajo me escapo de mí mismo. Y a veces hay cosas que me gustan, pero ya se me terminaron las vacaciones como para reflexionar profundamente en qué miércoles estoy haciendo con mi vida, más allá de estar atrapado en un montón de deudas y de programas que llevan la vida hacia un lugar en cuyo propósito es que nunca me encuentre conmigo mismo, y nunca tengo un espacio de reflexión profunda. Por eso la mayor parte de la semana es para trabajar, como decía dice la cadena eso, thanks God it's Friday, ¿no? Gracias a Dios es viernes, y el viernes me empiezo a mamar, empiezo a tomar y a consumir hasta el domingo de tardecita porque el lunes tengo que estar sobrio para trabajar. O sea, el tiempo que tendría para reflexionar sobre mí mismo está encuadrado en un entretenimiento para poder seguir trabajando. Y la vida se ha convertido en producir y trabajar. Y no tener tiempo para entrar en lo profundo de mí mismo y cuestionarme cuál es el sentido de todo esto, ¿no? Y así todo. Yo no, le preguntaba una vez a un profesional de la salud cuánto tiempo había tenido en su carrera para realmente reflexionar si lo que estaba aprendiendo era verdad o si era la única alternativa. Ninguno, porque tenés que estudiar, repetir lo que aprendiste, demostrar que lo haces bien para poder cumplir con la tarea de recibirte y empezar a trabajar y a producir para poder, ¿no? sostener tu vida en base a esa vocación o lo que fuera, pero y lo mismo pasa con el orden político. ¿Cuánto tiempo tenés en la campaña después para realmente ponerte a reflexionar sobre qué es bueno o qué es malo para la gente, para el país, para lo que fuera? No, tenés que producir rápidamente cosas para después tener chance de volver a repetir tu candidatura y seguir viviendo de ese puesto de trabajo que tenés. Es lo mismo. Todo es una inmensa distracción para que no haya espacio para lo que planteabas hoy, ¿no? Para tu corazón, para pensar con el corazón, para vivir desde el corazón. Ese es el orden que añoramos, y en esto de los cuerpos, Ujú. ¿no? Hay un cuerpo específico que guarda la memoria del orden verdadero, ¿no? Que se suele llamar el cuerpo causal, ¿no? Hay un cuerpo físico, hay un cuerpo energético, un cuerpo emocional, una mente inferior, luego hay una mente superior, luego está el cuerpo causal, oculto, que es la memoria de todas las vidas que el alma ha pasado por aquí, y finalmente está la chispa divina, aquello que nos hace a imagen y semejanza del Creador. Y lo que Y le da vida, justamente sí. lo que yo había dicho de que no nos dejaron, algunos no querían venir, pero no nos dejaron, yo no me refería a terceros, sino nuestros actos del pasado no nos dejaron no encarnar y nos empujaron Exacto. otra vez. Y lo quiero aclarar ahora que, que no es esto de que hay otros aquí. No, no, es que una de las leyes muy importantes de esto del mundo espiritual, ¿no? Es que
Lo que comenzó aquí hay que terminarlo aquí. Esta es una escuela donde se ingresa, pero luego se egresa habiendo cumplido el programa de estudios, ¿no? Mm. El programa de estudios es alcanzar la maestría en subordinar todos estos cuerpos al propósito espiritual, ¿no? Es decir, esto que muchas veces se llama traer el cielo a la tierra o la tierra al cielo, la comunión Mm. entre el mundo espiritual y el mundo material, que implica un orden de amor y un orden de la familia humana. Trayendo de vuelta esto de la esperanza, lo que estamos aprendiendo ahora es a partir del desorden, ¿no? Volviendo a la pregunta original de ¿qué me hace un buscador, ¿no? Y en principio en este tiempo un buscador me hace el desorden, Ujú. percibo el desorden. Y en algún lado hay una profunda añoranza a ese orden. Porque además cuando estamos en orden, por ejemplo, cuando nos enamoramos, parece que se ordena todo. ¿M? El Mm. universo caótico en el que vivíamos de pronto está iluminado por una trascendencia muy profunda que me da ganas de vivir, me dan ganas de hacer inclusive las cosas que no me gustaban hacer, ¿no? El trabajo que tengo, etcétera, porque se ha abierto la puerta del corazón y la puerta del corazón es el sentido. El sentido de la vida está en el espíritu. Ujú. Si el ser humano pierde la conexión con el espíritu, que es el que tiene la memoria y el sentido por el cual está aquí, la vida humana pierde totalmente gracia, sentido, belleza, ¿no? Entonces, no se trata de trascender para huir de la experiencia humana, sino traer el elemento espiritual que ilumina y le da sentido a la razón y el propósito por el cual soy un ser humano. Eso es realmente traer el cielo a la tierra. La comunión, el matrimonio que se produce entre el cielo y la tierra está aquí, en este lugar. Si hemos sido separados de este lugar, bueno, lo que queda es volver a casa, ¿no? La metáfora de volver a casa. Entonces, el buscador es alguien que está insatisfecho con cómo las cosas están hechas, ¿no? En los años 60, de lo cual soy parte, Mm. ¿no? Fue un momento de gran revolución en el mundo y un cuestionamiento muy profundo a lo que llamábamos la gerontocracia en el poder, ¿no? Estos ancianos a los que calificábamos de mala manera, ¿no? No ha cambiado mucho ahora la Bueno, edad de pero los presidentes en las grandes potencias. la compasión es un agregado que ha venido con los años, comprender lo difícil que es el trayecto de este aprendizaje, ¿no? Los Mm. diferentes momentos cruciales que acompañan además las etapas vitales de la vida, ¿no? Tal como están programadas hoy en día, que requieren de diferente desarrollo de nuestras capacidades para enfrentar cada desafío en ese momento. Constituir una familia y tener hijos nos vuelve a tomar en contacto con la más profunda vulnerabilidad que tuvimos cuando éramos hijos, y eso nos desorganiza, nos trae temores, nos trae dudas, que tratamos de controlar de afuera. En el mejor de los casos puede ser un buen momento para o retomar la terapia o iniciarla, para poder tratar de entender qué le estoy poniendo a mis hijos, ¿no? Como decía mi tía, el buzo es la prenda que uno se pone cuando la mamá tiene frío, ¿no? O el papá, ¿no? Ujú. Si hacemos esa metáfora más amplia, estamos cargando a nuestros hijos con un paquete que viene no solo de nosotros, sino de nuestros padres, de nuestros abuelos, y así la humanidad va pasando el desorden de una generación a otra, ¿no? Entonces, un buscador espiritual es alguien que además ha venido con el propósito de ordenar, porque cuando un ser humano se ordena, ordena todo el campo de sus relaciones. Aunque el campo familiar no esté dispuesto a este reordenamiento y se oponga, como muchas veces dicen, la terapia te está haciendo mal, esa secta a la que vas te está haciendo mal, antes eras bueno y ahora sos enojón o te enojas Sí, y sí, ahora... ya no decís a todo que sí. Exacto. Inevitablemente en esa edad, en ese momento, hay una confrontación muy profunda de discriminación y hay un primer movimiento profundo de crítica a cómo nuestros padres nos criaron, a lo que hizo su generación, idealizaciones también, búsqueda de héroes, búsqueda de personas que nos ayuden o que sean símbolos de lo que nos gustaría ser. Bueno, y ahí es donde entran las sincronías particulares, ¿no? De la gente que está escuchando esto, de la gente que compra uno de tus libros, ¿no? De la gente que ve una charla tuya en la televisión, y dice, yo quiero lo mismo que este señor que está sentado ahí, ¿no? Porque Y están los que dicen que está totalmente loco y se siguen absolutamente. defendiendo. Y yo les Y digo que tienen razón también.
también, porque hay que estar muy loco para ir contra la corriente hoy en día y arriesgar su integridad psicoemocional, su familia y su vida en nombre de la verdad. Pero esto ha sucedido en los últimos 10.000 años un montón de veces con todas las mujeres y hombres que o guardaron o sostuvieron o pusieron su vida al servicio de la verdad original de la humanidad y recibieron el castigo correspondiente de la época de oscuridad en la que estaban viviendo, ¿no? Pero bueno, estos son parte de los costos, pero quien se levanta a buscar la verdad, porque es eso, ¿no? Mm, El flaco Jesús lo decía, la verdad os hará libres, y lo mm, que el sistema no quiere es gente libre, porque la gente libre no es manipulable. Pero el gran arte de todo esto es conseguir hoy en día liberarte sin ser reprimido, por decir así, y socavar las bases del sistema en aquello que es fundamental, que es volver a instalar las relaciones de amor, de compasión, ¿sí? De verdad, que no existen hoy en día, ¿no? De hecho, no se habla de esto en ninguna institución educativa. mm, Y hoy en día hemos sustituido la espiritualidad para muchos con la tecnología, ¿no? Digo, la gran religión de este tiempo es la tecnología, con un montón de fanáticos. Y yo me refiero a todo eso como la gran ignorancia, porque todo lo que la ciencia hace está basado en la mente y la percepción. Desde un gran telescopio lo que hace es ampliar la mirada, un microscopio es ampliar la mirada para arriba, para abajo, va al macrocosmos, va al microcosmos. Pero yo le preguntaría a cualquier científico si realmente sabe lo que es la mente, si mm, realmente reconoce cuál es la naturaleza de la mente. Si no pueden responder a esta pregunta, todo lo que están discriminando en el mundo como verdadero o falso está basado en un instrumento que desconocen. Por lo tanto, todas las conclusiones que sacan están basadas en la ignorancia. mm, Es un razonamiento simple, ¿no? Como esto de buscar a ver si encuentran una neurona que sea la dueña de la identidad o que pueda producir una obra como la de Miguel Ángel o una sinfonía como la de Mozart. ¿Hay alguna célula ahí, algún día la vamos a descubrir, que hizo la novena sinfonía o que hizo, no, es algo tan ridículo y desesperado el intento de mm, tratar de llegar a la idea de que este cuerpo de la materia que se produjo en la sopa cósmica, ¿no? Volver a Frankenstein, juntamos los pedazos de una persona, metemos un rayo y mágicamente ese ser vino a la vida. Todos esos disparates que, con los que somos educados, ¿no? Son intentos de seguirnos esclavizando y sometiéndonos a una gran mentira, ¿no? Entonces, en primer lugar, un buscador es un revolucionario. Es ujú, alguien que está diciendo que no a toda la basura disponible, disculpen la palabra, pero es así, de mentiras y de interpretaciones sobre la realidad. Es alguien que quiere realmente conocer la realidad por sí mismo. Y eso es un buscador espiritual. Alguien que quiere tener la experiencia de la verdad, no que alguien se la cuente. Por eso, nosotros, en este caso, somos instrumentos para que una persona diga, bueno, este es el resultado, este señor Korch, este señor Spangen, algo de lo que dicen me suena como verdad, es porque la verdad en sí mismo está resonando con la vibración de lo que nosotros estamos diciendo, no porque nosotros seamos dueños de la verdad, y que convirtiéndose en seguidores nuestros van a llegar a la verdad mirándonos, ¿no? Porque Buda lo dijo hace mucho tiempo, no se van a iluminar tocándome, ni comiendo la comida que yo comí, ni escuchándome ujú, hablar, se van a iluminar si se sientan bajo el árbol y meditan. O sea, hay una metodología, o me gusta llamarlo la tecnología de lo sagrado, ¿no? Un método por el cual diferentes culturas ayudaron a diferentes hombres y mujeres con diferentes esquemas, porque eran diferentes contextos, para que llegaran a la misma verdad. Y la verdad está en revelar el corazón, la memoria más profunda de quienes somos. Entonces, un buscador espiritual es alguien que se está buscando a sí mismo, porque la verdad está dentro de sí. Y parafraseando a Cristo de nuevo, lo dijo hace mucho tiempo. El reino de los cielos, están buscando afuera, está dentro de vosotros, está acá. Y ese reino de los cielos es el mismo para todos nosotros, porque esa chispa divina de la que hablamos, que es el séptimo punto de nuestra alma, es la misma en todos. Es la comunión con el creador, creadora, con la fuente. Yo sabía que esto nos iba a pasar. Agradecer de corazón
tu disponibilidad para volver a encontrarnos y volver a ingresar a capas un poco más profundas cuando estamos hablando del alma, cuando estamos hablando de las causas que hay detrás de también el desorden y de las heridas. Estamos hablando de ignorancia, ¿no? De Claro, ignorancia de la propia naturaleza. Y bueno, tomarte la palabra de que vas a volver otra vez a Es amor y es para siempre para ir de aquí en adelante sentando las bases de qué es un buscador espiritual. Y quiero aparte preguntarte algunas anécdotas de tu vida dale, y encantado. quiero agradecerte de corazón por todas las batallas que has caminado en tu vida, las individuales, las grupales, por todo el peso de ser pionero y de no ser comprendido muchas veces por estar caminando algo que tu entorno no podía terminar de ver y de entender, y tu amor y tu generosidad para que eso te volviera más fuerte en tu voluntad de explicarlo y de traducirlo para que las Mm, personas lo pudiéramos experimentar, cada una y cada uno, por nosotros mismos. Gracias ah, por esa generosidad y esa nobleza. bueno, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con tanta gente y bueno, encantado. Un gusto estar contigo, con toda la audiencia que te acompaña. Y así transcurrió el primer encuentro con Alejandro Spangenberg. Les pido disculpas por el sonido, hicimos lo mejor que pudimos con la distancia. Y los invito al próximo capítulo donde vamos a ingresar a los mundos del alma, con historias, con relatos, como haremos durante todo el ciclo, con personas que no te cuenten teorías, que te compartan vivencias, experiencias, sus perspectivas de ellas, pero que realmente tengan la congruencia de caminar aquí, en la existencia, los sueños de la esencia. Esto es amor y es para siempre. Hasta la próxima.